Vamos a hablar con José Luis Espert, candidato y dirigente político de Unite por la Libertad y la Dignidad. Le damos la bienvenida. Espert, ¿cómo le va? Buen día. Guillermo Paluso lo saluda. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bien, con ganas de escucharlo respecto de, cómo está viendo esto que está ocurriendo en el país sobre, plan de vacunación, medidas sanitarias, el gobierno que dispone un cierre de la nocturnidad por horarios y que delega la responsabilidad en cada provincia. ¿Cómo lo mira usted esto? Bueno, en primer lugar, para contextuarlo, el fracaso de todo el programa sanitario del gobierno es absoluto, ¿no? En su momento tuvimos el año pasado, sobre el final, fuimos del país de las mayores cantidades de muertes por millón de habitantes, tuvimos cuarto en algunas semanas. Luego de un confinamiento que duró más de 9 meses. Uh-huh. O sea, si usted, la única arma que utiliza realmente, equivocadamente por supuesto, es el confinamiento para combatir una pandemia, y termina con el puesto número 4 en muertes por millón de habitantes, el fracaso es evidente, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece un delirio volver a insistir con algún tipo de confinamiento, porque el confinamiento ya demostró que no sirve para nada si se lo hace solo el confinamiento. Yo no estoy hablando del viva la pepa, pero sí digo, claro, no es posible que el único medio que tiene el gobierno para combatir una pandemia, un virus pandémico, no un virus, pandemia, sea encerrar a la gente, lo cual trae que la gente se vuelva loca, estar encerrada, se funda económicamente, con lo cual le agranda más la locura que por sí genera estar encerrado. Yo no digo viva la pepa, claro, pero no puede ser, insisto, que el gobierno lo único que nos diga previo a la vacuna era que el confinamiento era la única solución. Nunca se testeó de manera masiva, nunca se armaron ejércitos de seguidores para detectar dónde estaban los contagios, el sistema de salud sigue ahí endeble, y ahora que está la vacuna tampoco hay vacuna. Bueno, parece que yo diría no a más encierro, no, categóricamente. Ahora, Espert no destaca la respuesta del sistema sanitario sobre la cantidad de contagios, cómo han preparado o cómo se preparó, sobre todo en la primera parte de la cuarentena, al sistema de salud para atender a los habitantes contagiados del país. ¿Esa parte no la destaca? No la destaco porque usted confinó a gente sana y la fundió. Obviamente, si usted encierra a todo el mundo, la cantidad de contagios durante algún tiempito la puede ir zafando, ¿no? La verdad que yo no lo doy de la derecha en nada lo que ha hecho el gobierno. Nada se hizo, ni siquiera mirando los ejemplos que transitoriamente eran exitosos en el mundo en la lucha contra este virus pandémico. No se bajaron un solo peso los sueldos como para poder bajar impuestos y darle más apoyo al sector privado. La gente se está fundiendo en el sector privado y estos caraduros del gobierno no han hecho ningún esfuerzo para acompañar el gran esfuerzo que la sociedad toda está haciendo. Espert, en materia económica, ¿qué expectativa o qué escenario vislumbra, ¿no? Hoy hablábamos en la apertura, hacíamos el comentario editorial respecto de que la campaña empezó, ya estamos en campaña. Prácticamente. ¿Y usted qué vislumbra en materia económica? Mire, a ver, para contextuar, el año 2020, el año que acaba de terminar, cerró con una caída de alrededor del 13% de la actividad económica, caída récord en el mundo en 2020 y caída récord histórica para la Argentina. Repito, nunca en la historia argentina la actividad económica cayó en un año solo como cayó en 2020. Y en el mundo, en 2020, Argentina va a ser la economía que más cayó. La inflación argentina de 2020 dependerá del dato que publique la semana que viene el INDEC, pero va a estar en alrededor del 35%. Así que el 2020 cierra con caída de actividad del 13%, inflación del 35%, pobreza cercana al 50%. Para 2021, el año que acaba de comenzar, le diría, es probable que tengamos, ahí depende de qué es lo que haga el gobierno con la pandemia. Si el gobierno nos vuelve a encerrar, entonces usted va a tener a lo mejor un rebote económico de 1 o 2%. Sí. Es nada comparado con la caída de 13 del año 2020. Y la inflación, insisto, si nos encierran, a lo mejor está cercana a la del año 2020, 35-40%. Eso claro. Si no nos encierran. Si nos encierran,
si nos encierran, eso es si nos encierran. Si nos encierran, el PBI se recupera apenas y la inflación va a ser parecida a 2020. Pero si no nos encierran, porque la gente ya no da más, te digo que amagaron con un toque de queda, con etcétera, etcétera, no se ha hecho nada todavía, porque la reacción de la gente ha sido muy clara. Si no nos encierran más, le diría la actividad económica podría rebotar hasta 4 o 6%, pero la inflación sí, la inflación sería muchísimo más alta. No solo respecto de 2020, que fue 35%, sino que también sería más alta que la que está puesta en el presupuesto de 29%. Por lo menos estaríamos hablando de 50, 60% de inflación en el año. Así que yo diría, si no nos cierran, si dejan un poco abierto todo, alta inflación y alto crecimiento, entre comillas, ¿no? Y si no se encierran, bajo crecimiento y baja inflación. Va a ser un año donde yo no creo que la gente sienta una gran mejora respecto de 2020, porque si nos encierran, repito, poco crecimiento con baja inflación, y si no nos encierran, alto crecimiento pero con un salto inflacionario grande. Expert, y de este escenario, ¿cuánto depende el impacto que pueda haber respecto de un acuerdo con el Fondo Monetario, del que hoy no se habla demasiado? No hay mucha información respecto de cómo marchan estas negociaciones, que evidentemente, bueno, pueden obviamente marcar la suerte de la economía en los próximos tiempos. Digo, ¿qué se sabe? A ver, para hablar del acuerdo con el fondo, primero hay que hablar de números, porque en economía siempre hay que hablar primero de números y después en cualquier otra cosa, porque si no es un chamullero de reta o no. Los vencimientos de deuda con el fondo, incluyendo intereses y capital, son de aproximadamente, número redondo, 5.000 millones en 2021, año que estamos transitando, 20.000 millones en el 2022 y otros 20.000 millones en el 2023 cuando termine el primer mandato de Alberto Fernández. O sea que de acá a finales de 2023 al fondo hay que pagarle 45.000 millones de dólares, 5, 20 y 20. Yo le diría, el 2021 usted puede llegar a zafar sin acuerdo con el fondo, porque repito, hay 5.000 millones de dólares de vencimiento, nada más entre comillas. Digo porque es año electoral, yo no lo veo muy fácil de tener un acuerdo con el fondo en año electoral. Y bueno, lo que sí vamos a necesitar un acuerdo con el fondo para el 2023 y 2024, ¿no? Claro. Pero a ver, la pretensión del gobierno que el Fondo Monetario no le cobre nada de acá hasta que termine Alberto Fernández es tan poco serio que es para reírse en la cara del gobierno. No funcionan así las cosas en el mundo serio. En el mundo serio las cosas funcionan de otra manera. El Fondo Monetario tiene distintos paquetes crediticios para los países, cada paquete crediticio requiere de ciertos compromisos. Obviamente, cuanto más uno quiera patear la pelota para adelante, más compromiso va a tener que hacer con el fondo. Pero de esto está más verde que una palta todavía un acuerdo con el fondo, ¿no? Claro. Expert, y hablamos un poquito de política, decíamos que ya arranca el año electoral, si se quiere, y cómo se perfila su espacio para las elecciones. Uno dice, y lo escucha, supone, puede haber una alianza con el macrismo o algún sector de Juntos por el Cambio. Usted ha dicho ya en varias oportunidades que el macrismo ha sido kirchnerismo de buenos modales. ¿Sigue sosteniendo esto? Y mire cuán kirchnerismo habrá sido de buenos modales que nos devolvió el kirchnerismo verdadero, ¿no? A ver, lo primero que acá hay que tener claro, y esto no es hacer política, sino simplemente siendo los números. Macri perdió las elecciones en 2019, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué las perdió? No las perdió porque nos presentamos nosotros o Labaña o Gómez Centurión. Las perdió porque fue tan desastroso económicamente su gobierno que generó una crisis en 2018 cuya onda expansiva siguió en 2019 y la gente no los votó más. Eso es todo. Entonces por eso nosotros no tenemos nada que ver con el macrismo. ¿De dónde se saca acá que la única oposición que puede haber el kirchnerismo es el macrismo? El macrismo ya mostró su fracaso gobernando y ya mostró su fracaso como oposición porque le votó casi todo al kirchnerismo. De hecho, la ley del aborto, en el Senado prácticamente la mitad de los senadores de Cambiemos votaron a favor de la legalización del aborto. Así que más apoyo al gobierno de Alberto Fernández de Juntos por el Cambio no se podía esperar. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque económicamente creemos que hay que hacer cosas totalmente diferentes en Argentina, a las que propone el macrismo y a las que propone el Frente de Todos. Lo que pretendemos hacer no es nada del otro mundo, son cosas que se hacen en los países que le va bien, donde la gente le va bien económicamente hablando, donde no se funden como acá. Los países que prosperan, comercian con el mundo, tienen estados de un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables y tienen leyes laborales que promueven la creación de empleo en blanco. Una cosa trivial
hasta banal, le diría, pero que en Argentina, como está toda la discusión corrida tan a la izquierda, esto parece ser ortodoxia, neoliberal, insensible, cualquier estupidez. Mientras tanto nosotros no paramos de repetirnos con controles de precios, cepos cambiarios, todas cosas que ya fracasaron 10 millones de veces antes, pero no paramos de repetir. Así que nosotros el año que viene, en esta elección legislativa, y quiero interpelar a los que nos escuchan en este momento, los ciudadanos, y decirles, miren, si seguimos votando dentro de la falsa grieta que representan Cambiemos y el Frente de Todos, no pidan que las cosas sean diferentes, Dejen de votar por el mal menor, voten otra cosa, voten a Avanza Libertad, que es el nombre de nuestro frente, con el cual vamos a competir el año que viene. Ahí la gente tiene oportunidad de votar a gente que hasta hace un par de años estaba 100% dedicada a la actividad privada. La actividad privada es la que te enseña a pagar una quincena, pagar impuestos, sufrir el Estado con los trámites que tenés que hacer, te podés llegar a quedar sin trabajo, podés llegar a fundir tu empresa. Andá a preguntarle a Pichetto, Cristina, Macri, María Eugenia Vidal, que están en política hace 20, 30 años. No tienen ni idea de la problemática de la gente. Nosotros sí, porque venimos del sector privado, que estudió, que compitió, que se formó, que capacitó, que se capacita. Y además, miramos con mucha atención lo que hace el mundo que prospera. Y nosotros queremos hacer eso nada más. Una cosa muy simple, muy simple. Expert, por último, y para agradecerle el tiempo, quería preguntarle de esta situación económica en la que estamos inmersos todos los argentinos, ¿cuánto es responsabilidad del gobierno de Macri y cuánto es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández? Macri y Alberto Fernández, como Cristina, como Pichetto, como Negri, como Alfonsín, toda esta caterva de políticos que tenemos como elenco estable hace casi medio siglo en Argentina, son un fracaso. Todos han fracasado, todos son un fracaso. Mirémonos, si no, en la Argentina, ¿qué le pasó? Tenemos 50% de pobres, 2/3 de los chicos pobres, 4 millones de personas viviendo en villa miseria, inseguridad rampante, droga, producción y consumo y tránsito de drogas duras rampante también. Yo creo que es una generación de políticos absolutamente fracasados, por lo tanto yo no hago diferencias entre el fracaso de Fernández y el fracaso de Macri. Son parte de un sistema corrupto, prebendario. Yo creo que la gente tiene que votar otra cosa, por eso yo interpelo, y más en una elección legislativa, donde no está en juego el país sino la composición del Congreso, a que se animen a ver para creer, a ver otra cosa para que haya otra cosa. Tienen que creer en otra cosa para ver otra cosa. Ojalá que crean que gente como nosotros, que venimos de la actividad privada, que venimos de saber lo que es pagar una quincena, laburar, abrir el comercio, nos voten, porque nosotros sí somos la solución, no el resto. Está bien, y por último, ¿y usted cómo lo haría? Digo, porque habla de una tercera vía, Labaña, Gómez Centurión, usted también. ¿Y cuál es la respuesta que usted daría? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. No, digo, en materia económica, en materia sanitaria. Bueno, yo creo que en materia económica... A ver, Argentina tiene una necesidad imperiosa de empezar a crecer. Argentina hace 10 años que no crece. Argentina hace 100 años que no para de caer en el ranking mundial de naciones. Argentina a principios del siglo pasado estaba entre los 10 primeros países del mundo en riqueza. Hoy estamos abajo de mitad de tabla de 200 países que hay en el mundo. Así que Argentina tiene que hacer otra cosa completamente diferente, pero afortunadamente lo que tiene que hacer es trivial y no se discute en los países donde la gente vive bien. ¿Y qué hacen esos países? Repito, están abiertos al comercio mundial, no está el curro donde las empresas nuestras te cobran un ojo de la cara por todo lo que venden, sino que tienen que cobrarte lo que vale en el mundo las cosas. Porque las empresas compiten en el mundo donde la gente vive bien. Donde la gente vive bien, y lo que queremos hacer nosotros acá, el tamaño del Estado es un tamaño razonable que cobra entonces impuestos razonables. No hay impuestos bajos con un Estado elefantiásico como este. Entonces hay que hacer una reforma del Estado, sí, para bajar el déficit fiscal y después bajar impuestos el día que se elimina el déficit. Y también hay que hacer una reforma de todas las leyes laborales. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Mire si no hay necesidad de cambiar las leyes laborales. Esa es nuestra propuesta. Después tenemos propuestas en materia de seguridad, de salud, de educación. Pero bueno, yo le diría, nada de esto se puede discutir si Argentina no crece, y Argentina no va a crecer hasta que no se plantee un serio cambio de paradigma económico. Hay que tirar a la basura la sustitución de importaciones, ir a una economía abierta, hay que tirar esta idea del Estado presente, el Estado está solo para algunas cosas muy puntuales, y las leyes laborales tienen que ser leyes laborales que promuevan la creación de empleo digno, en blanco, con derechos. Bien, Expert, gracias por el tiempo con el de la mañana. Ahí está, está José Luis Expert, Unite por la Libertad y Dignidad, una voz
distinta, una voz diferente en Aire de Mañana, opinando sobre la economía que se viene y las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional.